Bienvenidos a aquellos que están siguiéndonos por las redes sociales. Buenas tardes. Estamos hoy, miércoles, ¿verdad? Para estudiar el libro romano. Y está aquí en Durazno, en Uruguay, está frío. Estamos en invierno, hoy entró el invierno. Y bueno, gracias a Dios por el invierno, ¿verdad? También es bueno. Todo lo que Dios creó es bueno. Vamos a orar para que Dios dirija esta reunión y que, bueno, Dios se glorifique en los resultados del estudio de la palabra. Oremos, hermano. Padre Celestial, gracias. Bendito sea tu nombre. Señor, por darnos el privilegio de poder un día más estar escudriñando la Escritura, de poder estar junto con los hermanos aquí presencialmente. Y gracias también por darnos la oportunidad de poder también subir a las redes sociales este material, Señor, que tú nos has dado para que estudiemos. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Oramos por tu siervo para que tú lo uses y te glorifiquen los resultados, Señor. Gracias, Padre amado, que estén mirando, Dios, tu palabra y examinándose cada uno de nosotros. Nos estemos examinando a través de la Escritura para ver cómo estamos delante de ti. Señor, gracias por este privilegio de darnos la oportunidad de examinarnos para cada día parecernos un poquito más a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, estamos estudiando, ¿se acuerdan? La aplicación, el título, la aplicación de la justicia de Dios. La aplicación de la justicia de Dios. Tuvimos 11 capítulos de Romanos, del 1 al 11, Pablo enseñándonos la justicia de Dios. Ahora, del capítulo 12 al final, Dios nos va a enseñar cómo aplicar la justicia de Dios. Y es lo que está haciendo Pablo, enseñándole a la iglesia de Roma, y Dios nos está enseñando a nosotros cómo aplicar la justicia de Dios. Y bueno, vamos a tener una lectura del capítulo 12 de Romanos, versículo 9 al 21. Vamos a tener una lectura ahí. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración, compartiendo con la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, lloraos con los que lloran. Unánime entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Y vamos a estar mirando hoy, ¿verdad? El tema de hoy, la característica de estar lleno del Espíritu. La característica de estar lleno del Espíritu. Bueno, ¿cómo vemos a una persona que dice ser cristiano que está llena del Espíritu? Bueno, vamos a estar mirando, ¿verdad? Lo que dice Dios sobre personas así. Bueno, estuvimos mirando la semana pasada sobre los dones. Vimos una persona que ha nacido de nuevo, tiene dones. ¿Para qué? Para el servicio de Dios. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Está para ese don que Dios le dio para el servicio del cuerpo de Cristo. Vimos también que la única forma de crecer como iglesia, si cada miembro está activo, usando sus dones en la iglesia. Si hay hermanos que no están usando los dones, la iglesia no está creciendo, ¿verdad? Bueno, es una característica que eres un cristiano porque tienes un don y quieres servir en la congregación. Amas a tu hermano y quieres ayudar para que ellos crezcan, ¿verdad? Y bueno, y amas a Dios, ¿verdad? Porque estás haciendo lo que Dios te ha mandado. Y ese es el amor bíblico. El amor bíblico es que hace, ¿verdad? No es de boca. No es que nos juntamos y cantamos: ay Señor, yo te amo, y después salgo de este lugar y voy a vivir para mí. Eso no es amor bíblico. Ese es el amor mundano, sentimental, ¿verdad? El amor bíblico hace. Dios demostró su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí lo demostró. Dios demuestra su amor. Bueno,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, otra vez, Dios demuestra su amor. Bueno, los cristianos demuestran su amor a Dios haciendo su vida un sacrificio vivo, agradable, santo, a Dios, ¿verdad? Sirviendo a Dios y sirviendo a los hermanos. Juan, capítulo 15, versículo 8. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. Bueno, ¿y cómo se glorifica al Padre? ¿Cómo aquellos que somos hijos de Dios, cómo glorificamos al Padre? Que llevemos muchos frutos, muchos, no uno, sino muchos, ¿verdad? Entonces un seguidor de Cristo es aquel que lleva frutos. No que, bueno, voy a esperar, no, lleva frutos. Y está glorificando al Padre, porque tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo va a llevar a vivir como el Hijo de Dios, como Jesucristo, ¿verdad? Él es el modelo de nosotros. Entonces, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, un verdadero cristiano se va a notar en su forma de vida, cómo habla, cómo trata a los demás, cómo es su carácter, ¿verdad? Dios nos salvó para que cada cosa que hagamos representemos a su Hijo Jesucristo. Para eso. ¿Por qué? Porque Él nos insertó en Cristo. Al insertarnos en Cristo, en nuestras venas va a surgir, ¿verdad?, el amor, la obediencia, el amor hacia Dios, el amor hacia a los hermanos, el amor al prójimo. Es imposible decir que creemos en Dios, que amamos a Dios y no amamos al prójimo, ¿verdad? Entonces debemos estar mirando, ¿verdad?, nuestra vida y examinar nuestra vida si es que estamos viviendo como un hijo de Dios. Si no es así, bueno, es momento de arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿verdad? Por eso el Hijo de Dios, ¿qué hace? Se esfuerza en la gracia de Dios. En cada día esforzarse más, en obedecer, en amar más a Dios, ¿verdad? En honrar más a Dios. Es nuestro compromiso con Dios, es honrarlo, es servirle. Pero no solo a Dios, sino también a los hermanos y a nuestro prójimo. Entonces en el pasaje que leímos ahora en Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21, Dios está mostrando, ¿verdad?, cuatro categorías de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Cuatro categorías de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Bueno, sabemos que Dios nos enseñó del 1 al 11 de Romanos la justicia de Dios. Ahora, practicarla. Bueno, una persona que practica la justicia de Dios, ¿verdad?, es una persona guiada por el Espíritu Santo. Y bueno, la primera característica es que esa persona tiene deberes personales. Fue el versículo 9 que vamos a mirar hoy. Tiene deberes personales. La segunda característica es que tiene deberes familiares. Del mismo capítulo 12, versículo 10 al 13. Ahí habla de los deberes familiares. La tercera característica, deberes con los demás. Versículo 14 al 16. Y cuarta característica, deberes con aquellos que piensan que somos sus enemigos. ¿Ah? Versículo 17 al 21. Entonces, hay deberes para hacer. ¿Ah? No es como a veces vienen mis hijos a la escuela y digo, ¿y hay deberes? No, no hay deberes. El cristiano tiene todos los días deberes para hacer, ¿verdad? Ay, soy cristiano y no sé qué hacer. Bueno, lee la escritura y haz lo que Dios te dice. Es simplemente eso, ¿verdad? Bueno, pensar que somos salvos y nos quedamos viviendo para nosotros y nos preocupamos por nosotros mismos, bueno, eso no es crecer espiritualmente, ¿verdad? Bueno, debemos estar conscientes que Dios nos salvó para expandir y colaborar con el reino de Dios. Bueno, oramos por la salvación de nuestra familia, oramos por la salvación de los demás, pero ¿qué estamos haciendo para que los demás se salven? ¿Verdad? Bueno, ¿qué estoy haciendo yo en mi vida? Mi deber, el deber personal en mi vida. ¿Estoy reflejando a Cristo? ¿Estoy cambiando mi carácter? Bueno, los que me miran vivir, dicen, oh, este cambió. Mirá cómo se ríe, mirá qué gozo tiene, mirá cómo ama a los hermanos, mirá cómo obedece la Biblia, mirá cómo predica la palabra, mirá cómo vive la palabra. Entonces, Cristo cuando estuvo en la tierra, ¿qué hizo? Hizo la voluntad del Padre. Los hijos de Dios, ¿qué hacen? La voluntad del Padre, ¿verdad? Bueno, nosotros como cristianos debemos mirar a Cristo y imitar a Cristo. En la vida cristiana hay deberes para hacer, hay deberes personales, después fuera, después como individuos. Muchos cristianos hoy en día dicen, no sé qué hacer para Dios. Bueno, haz lo que Dios dice en su palabra. Hemos estudiado
cada domingo, cada miércoles, cada viernes estamos estudiando la Biblia. ¿Pero para qué la estudiamos? Para hacer. No simplemente para guardar conocimientos, sino para hacer, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere. Dios nos da sus conocimientos y nosotros hacemos, ¿verdad? Y Dios ha estado en estos años que hemos estado reuniéndonos, enseñándonos su palabra. Bueno, ¿para qué? Para hacer, simplemente para hacer. Somos hijos que hacemos, por eso llevamos muchos frutos. Entonces, tenemos deberes para hacer, ¿verdad? Tenemos deberes para hacer porque amamos a Dios. Cuando decimos que amamos a Dios, hacemos. Ahora, cuando no amamos a Dios, no hacemos. Bien sencillo, ¿verdad? Yo amo tanto a Dios. Bueno, se va a ver en tu vida personal, tu trato con los demás, tu relación con los hermanos, todo lo que haces dentro de la iglesia local, ahí se va a ver el amor. Porque el amor de Dios hace. El amor de Dios hace, ¿verdad? ¿Y qué hace? Obedece la palabra. Ama al prójimo, ama al hermano. Y eso es una característica de un hijo de Dios, que hace y ama, ¿verdad? Vamos a mirar el primero, entonces, deberes personales. Es la primera característica de estar lleno del Espíritu Santo, deberes personales. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento, dice Dios. Bueno, debemos empezar ¿qué? Empezar por nosotros mismos, juzgarnos a nosotros mismos si estamos amando como el mundo o estamos amando como Dios dice que tenemos que amar. ¿Tá? Nuestro amor es, nuestro primer amor es Dios, ¿verdad? Y el segundo es nuestro prójimo. Y eso es lo que le agrada a Dios. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Amando a Dios, su palabra? ¿O estamos amando al mundo y sus cosas? El creyente está en esta tierra para ayudar a los demás. Somos siervos. Siervo de Dios y siervo del prójimo. Siervo de mi hermano. No estoy para que me sirvan, ¿verdad? Por eso un cristiano no se sienta esperando que lo sirvan, sino que el cristiano siempre está pronto para servir. ¿Por qué? Porque Cristo vino y dijo, yo vine a servir, ¿verdad? Y dar mi vida en rescate por muchos. Bueno, el cristiano hace lo mismo. Da su vida por los demás, por la salvación de los demás, por el crecimiento de la iglesia. El cristiano hace, ama. Por eso ama. Porque hace. ¿Se entiende? Muchas veces estamos tan acostumbrados a escuchar el amor del mundo, todo sentimental, pero eso no es el amor verdadero. El amor verdadero hace lo que Dios manda, ¿verdad? Entonces, vemos el mundo buscando amor. Vemos las canciones mundanas, todos buscan amor. Vemos las películas, vemos las series, las novelas, todos buscan amor, ¿verdad? Pero todos fracasan. ¿Por qué? Porque no están en el verdadero amor. Pero nosotros, si decimos que somos cristianos, estamos en el verdadero amor. Tenemos el verdadero amor. ¿Y para qué Dios me dio el verdadero amor? Para compartirlo con los demás, ¿verdad? Bueno, debemos pensar, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo? Bueno, estoy viviendo el verdadero amor, haciendo lo que Dios manda. Hay muchos charlatanes en la vuelta, hay muchas religiones hipócritas, ¿verdad? Que hablan de Dios, predican el Evangelio, pero no aman. No aman a Dios porque no viven la palabra y no aman al prójimo, no aman a los hermanos, ¿verdad? Incluso predican el Evangelio de Cristo, pero no lo viven. Y Dios quiere que vivamos su Evangelio. Con sus hechos lo niegan. El mundo nos está mirando. Somos espectáculos, acuérdense siempre, espectáculos para el mundo, para los ángeles, para los demonios, nos están mirando a ver cómo somos, cómo vivimos los hijos de Dios. Entonces nosotros somos el ejemplo, ¿verdad? Somos los representantes de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Verdad? Somos atentos, ayudamos, no importa cómo sea mi vecino, si es un delincuente o es bueno, sea lo que sea, yo no estoy mirando a la persona, ¿verdad? Sino yo no estoy mirando lo que hace la persona, perdón, sino voy a ayudar a la persona para demostrar el amor de Cristo. Cuando trabajamos somos cumplidores, tenemos voluntad para hacer las cosas, nuestras tareas, cuando estudiamos, ¿cómo estudiamos? ¿Cómo todos lo hacen? Pues marcamos la diferencia mostrando que hacemos las cosas con amor para la gloria de Dios. Entonces, el mundo vive, ¿verdad? Sí, vive, trabaja, hace todo como cualquiera, pero vive maldiciendo, vive enojado con los jefes, enojado con los gobernantes, enojado con esto, enojado y murmurando. El cristiano no anda así. ¿Por qué? Porque tiene amor, ¿verdad? Tiene amor. Y todo lo que hace es para la gloria de Dios. El cristiano está en este mundo no para vivir para él, sino para los demás. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40 dice:
Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Recuerde, amar es hacer, no es solo venir y cantar. Yo te amo, Dios, ¿verdad? Como cantamos cada domingo y alabamos y salimos afuera y demostramos que no amamos a Dios. Eso no es amor bíblico, eso es un amor mundano, el amor del mundo, que con su boca dicen una cosa, pero sus frutos hablan y dicen otra cosa. Dios mira que lo que hablamos o nuestras obras, ¿verdad? Nuestros frutos. Fuimos salvos para buenas obras. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Si amamos a Dios como decimos, vamos a esforzarnos a obedecer su palabra. Versículo 38 del mismo capítulo. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que ven vivir a nosotros deben notar que los amamos, ¿verdad? No que los juzgamos. ¿Qué le voy a hablar a este del Evangelio? ¿Qué a este hermano medio insoportable no me voy a acercar porque... No, el cristiano ama. ¿Por qué? Porque su padre ama. Y Dios está en su vida. Y si Dios está en mí, va a amar, ¿verdad? Va a amar a su cónyuge, va a amar a sus hijos, va a amar a su esposa, va a tratar bien a sus hijos, su esposa. ¿Por qué? Porque ama, ¿verdad? Va a tratar bien a su familia carnal porque ama a su prójimo, ¿verdad? Si mi familia dice, bueno, aquel es cristiano, pero no se puede hablar con esa persona, bueno, eso no es amor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo cuando andaba en la tierra, Él anduvo con todos los pecadores, Él anduvo con las peores personas, con las personas más despreciables que los fariseos la despreciaban, Él estaba ahí. ¿Para qué? ¿Para practicar lo que ellos hacían? No, sino para llevarle el Evangelio, para hablarle y demostrarle el amor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ganar a las personas nosotros? ¿Nos oramos por nuestra salvación de nuestros familiares? Pero si nosotros tratamos a nuestros familiares como un perro o como de malos modos, no nos vamos a salvar, van a odiar a Dios. Porque nuestros frutos dicen, ¿verdad? Lo que creemos. Si nuestros frutos están diciendo que no hay amor, entonces el Dios que creemos no hay amor. Y el Dios de la Biblia es amor. Entonces, nos estamos contradiciendo, ¿se entiende? De estos, versículo 40, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si obedecemos estos dos mandamientos, dice Dios, hemos obedecido toda la ley. Bueno, ven la importancia de lo que es el amor. El que ama a Dios, bueno, ama al prójimo y hasta a su enemigo. Y es conocido por todos porque ama. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El primer fruto del Espíritu es amor. Es el primer fruto. Y después viene lo otro, amor, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Pero el primero es amor, ¿verdad? Por eso dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 al 8, dice la palabra de Dios, dice, si yo hablase en lengua y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué vale predicar el Evangelio si lo que me ven vivir a mí no ven amor? ¿Se entiende? ¿De qué vale que yo hable, bueno, lenguas angelicales, dice Dios, y no tengo amor? Bueno, vengo a ser como un metal que suena, ping, ping, ¿verdad? Un címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque no hay amor, no hay amor. Entonces, versículo 2, si tuviese profecía y entendiese todo lo misterio y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Se dan cuenta? No vale el servicio. No había otra mejor persona al servicio de Dios que los fariseos. Vivían 24 horas en el templo sirviendo a Dios. ¿Y qué les pasó? Cuando vino Dios, ¿qué dijo de ellos? Que eran hijos del diablo. ¿Por qué? Porque no tenían amor. Porque hacían las cosas para la vista de los hombres. Para agradarse ellos y para agradar a los hombres. No para agradar a Dios. ¿Se entiende? Ellos entendían muchas profecías. Ellos tenían toda la ley, pero no amaban la ley, ¿verdad? No amaban a Dios. Entonces, si tenemos todas las profecías y conocemos toda la Biblia profundamente, todos los secretos de Dios, si tuviéramos fe en la Escritura, ¿verdad? Tanto que somos los mejores teniendo fe en la Escritura, pero si no tengo amor, dice Dios, nada soy. Somos vanos a la vista de los ojos de Dios. No tiene valor. Por eso cuando hacemos las cosas de nuestro diario vivir debemos hacerlas con amor, como para el Señor. Y eso tiene valor para Dios. No es tanto lo que haces, sino cómo lo haces. ¿Cómo haces? ¿Verdad? Si lo hacemos de mal humor o lo hacemos murmurando contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, eso no tiene valor. Bueno, yo vengo acá a predicarle y estoy
dentro mío murmurando y maldiciendo a un hermano, ¿verdad? O murmurando, este ministerio no tiene ningún valor, porque Dios quiere que yo lo haga con amor. Cada cosa que hacemos en el cuerpo de Cristo o a nuestro prójimo es porque lo hacemos por amor. Amor a los hermanos, amor al prójimo, no para quedar bien con los hombres. Este es el amor del mundo. Yo quiero quedar bien. Quiero que me vean, que me aplaudan. Quiero quedar bien. Bueno, eso es el amor hipócrita. ¿Tá? El amor del mundo. Versículo 3. Si tuviese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, no sirve ningún sacrificio que hagas si lo estás haciendo sin amor, ¿verdad? Si aún estés dispuesto a morir por las personas, pero si no lo haces con amor, amor a Dios y amor a esa alma, para Dios no sirve para nada. Versículo 4, el amor es sufrido. Bueno, ¿cómo es el amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Se dan cuenta? Eso es el amor de Dios. Versículo 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Se dan cuenta? Ese es el amor de Dios. No el amor sentimental, hipócrita, mundano. El amor primero es negarse a uno mismo. Ahí empieza el amor. Cristo vino a negarse a sí mismo. Y Él dio su vida porque nos amaba. ¿Pero qué tuvo que hacer Él? Negarse a sí mismo. ¿Ah? Él vino a ser un siervo. Negarse, morir en la cruz. Lo mismo los cristianos. ¿Qué hacemos? Nos negamos a nosotros mismos, ¿verdad? Para el servicio de Dios. Y eso es amor a Dios. Amor al prójimo. No busco lo que a mí me gusta, sino busco el bienestar de los demás. Y eso es amor. No estoy mirando mi conveniencia, sino la conveniencia de los demás, ¿verdad? Entonces, Dios quiere que sus hijos demostremos qué es el amor. Bueno, Dios nos da de su gracia, nosotros damos por gracia, no porque merecen a otras personas. Nosotros no merecíamos nada, el infierno, ¿verdad? Aún así Dios nos da, y ese amor nos regala el amor de Él a través de su Santo Espíritu. Aquel que tiene el Espíritu Santo tiene amor, el que no tiene el Espíritu no tiene amor, ¿verdad? Bueno, Dios nos da de su Espíritu Santo, nos da amor, para nosotros dar amor por gracia a los demás. Todo es por gracia, por la gracia de Dios. Una persona que ama nunca busca salirse con lo que él quiere o piensa. Mira siempre el beneficio de los demás. Como iglesia, como al prójimo, él busca el beneficio de las demás personas, ¿verdad? Cuando es ofendido no se enoja con los que le ofenden. Tampoco se goza con los demás cuando caen en pecado. Dice, ya este que me dijo, ahora cayó, se equivocó, ya que bueno, ya. No, eso no hace un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios nos está enseñando, ¿verdad? Y eso no es el amor de Dios. Bueno, igual que un enemigo, ¿verdad? Que no ha hecho mal, una persona no ha hecho mal, cuando pasa por momentos malos, el cristiano no se está gozando, sino está orando por ella. Tiene misericordia, ¿verdad? El cristiano no se goza de la maldad, sino se goza de la verdad. El amor que nos da Dios es para nosotros que seamos aquellos que llevemos el amor a los demás, ¿verdad? Para eso nos da amor. Y bueno, aunque nos rechacen, aunque no crean en nosotros, aunque rechacen a Dios, el cristiano continúa amando. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. O sea, el amor es Dios. Entonces, si el verdadero amor es Dios, y Dios un día que es imposible, ¿verdad? Muriera, él se moriría el amor, ¿verdad? Pero como Dios es eterno, el amor es eterno. Entonces el amor nunca deja de ser. No es que el cristiano dice, bueno, mira, hoy te voy a amar, pero mañana no sé. Mañana no sé si te soporto. No, el cristiano ama todos los días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es amor y Dios me ama todos los días. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 8 dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Sí, nos encanta este versículo, ¿verdad? Hay que velar, sí, en oración. El día se acerca, sí, hay que ser sobrio. Pero el versículo 8, miren lo que dice. Y ante todo, o sea, lo primero, ante todo, sí hay que velar, sí hay que estar sobrio, sí hay que orar, pero primero, dice Pedro, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo primero entonces? Amor. El amor que hace, el amor sacrificial, ¿verdad? Entre nosotros. Si yo estoy orando porque el Señor viene, estoy velando y estoy haciendo bien porque es lo que Dios me está mandando. Pero primero
tengo que hacer lo anterior, ¿verdad? Que es amar a los hermanos, amar a Dios. De nada me sirve pasar toda mi vida orando y si yo no estoy amando a Dios, obedeciendo su palabra y no estoy amando a los hermanos, de nada me sirve mi oración, ¿verdad? De nada me sirve estar velando. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que estar haciendo es amando. Entonces una iglesia verdadera ama, ¿verdad? Una iglesia verdadera se instruye, se disciplina. ¿Por qué? Porque se aman. No es que tapan el pecado. ¿Hay problemas dentro del cuerpo de Cristo? Sí, todo el cuerpo de Cristo, toda familia hay problemas, ¿verdad? Pero el cristiano dice, no, tapá ese pecado, que no nos vean, ¿verdad? Nosotros venimos de un lugar así, que cubrían el pecado, tapaban el pecado, ¿verdad? De aquella misión. Pero nosotros, los cristianos verdaderos, después que Dios nos mostró lo que dice su palabra, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque es algo que ofende a Dios, ¿verdad? El mal ofende a Dios. Entonces la iglesia tiene que tomar decisiones para disciplinarlo. ¿Pero para qué lo disciplina? Para que se arrepienta, porque lo ama, ¿verdad? Y confiese su pecado. Nuestra guerra es contra el pecado, no es contra los hermanos, sino contra el pecado. La iglesia verdadera no tolera el pecado, sino lo enfrenta y lo ataca para poder ser un cuerpo santificado. ¿Por qué viene a buscar Cristo? ¿A quién viene a buscar Cristo, perdón? Una iglesia santificada. Y una iglesia santificada va a estar peleando y odiando el pecado, ¿verdad? No descansa. Es nuestra guerra. No, pero no podemos estar todos los días peleando. Todos los días peleamos contra el pecado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. La persona que ama a Dios y al prójimo es el verdadero cristiano. Pero no solo ama una vez, sino que, dice la Biblia, permanece, todos los días, permanece en amor. Y esta es una evidencia que eres un hijo de Dios, ¿verdad? Que Dios está en ti. Versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, porque tenemos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, por eso estamos hablando del nivel personal, ¿verdad? Bueno, yo soy como Cristo en este mundo. Me estoy esforzando para ser como Cristo en este mundo. Amo a los demás. Estoy amando a Dios, sirviendo a mi Padre Celestial, sirviendo al cuerpo de Cristo para el beneficio de mis hermanos, sirviendo a mi prójimo, sirviendo a mis enemigos. Lo estoy haciendo. Bueno, porque para eso estamos. Si no lo estamos haciendo es porque estamos fracasando o hay algún problema, el problema de pecado, ¿verdad? Entonces, en este mundo estamos los cristianos, como hijos de Dios, estamos en este mundo para representar a Cristo. Para que nos vean y digan allí va un cristiano, ¿verdad? Entonces, si estoy haciendo eso, estoy tranquilo. Por eso dice el versículo 17 lo que leímos. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Bueno, Cristo viene hoy, ¡pim!, nos vamos. Yo me voy tranquilo. Me voy tranquilo porque yo hice todo lo posible para parecerme a Cristo. ¿Verdad? Me voy tranquilo. Bueno, pero si no lo estás haciendo, bueno, es algo, ¿verdad?, que te tenés que tú examinarte y bueno, y mirar, a ver, bueno, ¿ven a Cristo en mi vida? ¿O siguen viendo a una persona religiosa? Bueno, claro que no somos perfectos, ¿verdad? Mientras estemos en este mundo, es un esfuerzo para agradar a Dios. Pero se ve el esfuerzo en nuestra vida que agradamos a Dios, el esfuerzo de servir a Dios, el esfuerzo de servir a nuestro hermano, el esfuerzo de servir a nuestro prójimo. Versículo 18. En el amor no hay temor. El otro día estuvimos hablando en el temor. ¿Por qué tenemos miedo? Bueno, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Se entiende? El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso si tú estás amando a Dios y a tu prójimo, no debes sentir temor. Bueno, ¿por qué sentimos temor? Porque no estamos amando a Dios. Y no estamos amando a nuestro prójimo. No estamos pecando contra Dios, ¿verdad? Muchas veces tenemos temor a esto, temor a aquello. Claro, no somos perfectos, volvemos a lo mismo. No somos super hombres y mujeres que decimos, ay, no tengo miedo a nada. Claro, somos humanos, ¿verdad? Y muchas veces nuestra fe falla. Y bueno, y ahí nos damos cuenta qué poca fe que tengo, qué poco amor tengo por la palabra de Dios. Entonces, una vida de un creyente que vive en temor es una evidencia, ¿verdad?, que ama a Dios. Una vida de una persona que tiene temor de Dios, bueno, es una persona que ama a Dios. Y ama al prójimo. Es una evidencia que eres un hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ama. Ama al Padre, porque el Padre es amor. Versículo 19.
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Ven? Nosotros lo amamos a Dios porque Él nos amó primero. Versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Qué dice? Es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Versículo 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, acá hay otra evidencia. Bueno, aquella persona dice, yo tengo un amor por Dios, pero no soporto a mis hermanos. Bueno, es una evidencia que no eres un hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios ama a Dios y ama a los hermanos, a la familia espiritual, ¿verdad? Se integra al cuerpo de Cristo para servir, para ser. ¿Por qué? Porque ama. Bueno, Romanos capítulo 12, versículo 1, y esta es una evidencia de ese cristiano que ama a Dios, que ama a los hermanos, que presenta su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es una evidencia, se ve, ¿verdad? El amor se ve, no se dice en la vida del cristiano, sino se ve. Cuando amo a mis hermanos, me voy a sacrificar por ellos. Bueno, yo amo a mi hermano. Bueno, te sacrificas por ellos, voy a servir en el cuerpo de Cristo. El Señor nos dejó ejemplo. Él lavó los pies de los discípulos. Él vino a lavar los pies de aquellos que lo iban a negar, de aquellos que lo iban a abandonar, sus enemigos. Él tuvo con ellos como su amigo, se brindó, dio todo, le mostró todo de su Padre, le mostró todo lo que ellos iban a recibir si le seguían, si eran fieles, ¿verdad? Y aún hasta lo último fue y le lavó los pies a sus discípulos. Bueno, el Señor nos dejó ejemplo. Bueno, nosotros debemos seguir sus pisadas. Nosotros estamos para el beneficio de Dios aquí en la tierra y el beneficio de los hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 9. El amor sea sin fingimiento. ¿Cómo tiene que ser el amor? No tiene que ser fingido, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es un amor fingido? ¿Cuál ejemplo? Bueno, el Judas, cuando entregó a Cristo. ¿Cómo lo entregó Cristo? Con un beso, ¿verdad? Y así cuando lo entregó con un beso, con un amor fingido. ¿De qué vale, verdad, ir a saludar a un hermano con un beso o a darle la mano si por dentro mío estoy maldiciendo, ¿verdad? Eso no es amor de Dios, eso es un amor fingido, hipócrita, ¿verdad? Cuando te dice te amo, no sé si le ha pasado a usted, cuando una persona te dice te amo en el Señor, ¿verdad? Bueno, es otra hipocresía. Bueno, te dice, vea, te amo, te soporto porque el Señor me manda, por eso te estoy amando, ¿está? Pero no es así. El cristiano ama porque su naturaleza es amar. No porque el Señor le manda, sino ama porque Dios está en él. Y si Dios es amor, yo amo. ¿Se entiende? Entonces el amor no tiene que ser fingido. Otro ejemplo que tenemos. Mateo capítulo 6, versículo 1 al 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas de la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero se va a notar en tu vida si amas a Dios o no. ¿Cómo? Con tus frutos, ¿verdad? ¿Cómo? Romanos capítulo 12, versículo 9. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Bueno, ¿cómo se va a notar? Porque vas a odiar lo malo, vas a odiar el pecado, y vas a amar la palabra de Dios. Bueno, los que nos ven vivir, nuestros frutos, lo que hablamos, lo que hacemos, bueno, ¿lo hacemos así, aborreciendo lo malo y seguimos lo bueno? Bueno, si amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, vamos a odiar lo que es malo. O sea, vamos a odiar el pecado. Amamos a las personas, pero odiamos el pecado. Lo malo es lo que divide, o sea, el pecado es lo que divide la comunión, el pecado divide una familia, divide matrimonio, divide la iglesia. ¿Por qué? El pecado, ¿verdad? Bueno, nosotros odiamos el pecado. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. No podemos estar amando yo amo tanto a mis hermanos, pero también, tolero el pecado, no hay problema que peque. No, eso no es amor. Eso es un amor fingido, un amor hipócrita. Es un amor mundano. No podemos decir, como dije hoy, que amamos a los hermanos, que amamos a Dios y amamos el pecado, toleramos el pecado. No se puede juntar la santidad con el mal. Satanás con Dios no se junta. O somos de Satanás o somos de Dios. Y en nuestro diario vivir va a decir, ¿a quién amamos más?
Salmo 97, versículo 10. Salmo 97, versículo 10 dice: lo que amáis a Jehová, aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos. Bueno, ¿qué dice acá? Los que aman a Dios, aborrecen el mal. ¿Se entiende? Vemos que el verdadero hijo de Dios va a odiar el pecado. Dios no tolera el pecado. Y sus hijos tampoco. No juegan con el pecado. ¿Se entiende? Los hijos de Dios odian el pecado. La característica de Dios es su santidad. Eres santo, santo, santo. ¿Y qué va a buscar la familia de Dios entonces? La santidad. Entonces, si estamos buscando la santidad, vamos a odiar el pecado. Vamos a odiar el mal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. El pecado separa todo lo que es una congregación, separa, como dije hoy, una familia. Entonces, para seguir a Dios tenemos que estar separados, santos, apartados para Él. Solo para Él. Dios no quiere compartirnos con el mal. Bueno, debemos buscar la santidad como Él es santo, ¿verdad? No podemos decir que amamos a Dios y al pecado. Los hijos de Dios van a odiar el pecado. Y es nuestra guerra interna y externa que tenemos, ¿verdad? No podemos tolerar el mal. ¿Por qué? No podemos tolerar el pecado. ¿Por qué? Porque eso es ofender a Dios y es mi separación con Dios. ¿Ah? Pero es un pecadito. Bueno, ese pecadito me separa de Dios. Dios lo que quiere es que sus hijos lo confiesen y se aparten, ¿verdad? Y continúen en santidad, buscando la santidad. Si no, nadie va a ver al Señor. Es bien claro el Señor. Bueno, aquel que ama a Dios va a buscar la santidad, la pureza, y va a estar en contra de la maldad y el pecado. Salmo, otro ejemplo tenemos aquí, el salmista, mire, Salmo 101, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré, y yo, Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Aquellos que se desvían de la palabra de Dios, bueno, el salmista dice: los aborrezco, los odio. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. O sea, yo no me voy a estar juntando con personas, ¿verdad? Practicando lo que esas personas practican. Corazón, versículo 4, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Bueno, odiaba al orgulloso, odiaba al corazón altanero. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Bueno, ¿qué es lo que quiere un cristiano? Estar con los que son fieles a Dios, ¿verdad? Pero aborrecen las obras del mundo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. ¿Se dan cuenta? Acá vemos un verdadero hijo de Dios que odiaba el pecado y no toleraba el pecado. Él quiere destruir todos aquellos que estaban en contra de Dios. David sabía que no podía tener amistad con el mal. No puede tolerarlo. Un cristiano no tolera tener amistad con el mal, ¿verdad? Muchas veces vemos llamados cristianos que pasan mejores con gozo y alegría con mundanos que cuando están dentro de la iglesia, ¿verdad? Están dentro de la iglesia, están enojados, están ahí sin gozo, sin alegría, pero lo vemos entre el mundo, mucha risa, mucho gozo, ¿verdad? ¿Y qué es eso? O sea, que uno siente más cómodo con el mundo que con los hijos de Dios. Por eso, en Mateo capítulo 18, versículo 8 al 9, dice, el Señor Jesucristo dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno del fuego. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, que deseches el mal en tu vida, saca tu mal, el mal que tienes en tu vida. Enfrenta drásticamente el pecado, ¿verdad? Y es lo que Dios nos está mandando. Dios nos está mandando a pelear contra el pecado de mi vida personal y afuera, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Estamos continuamente combatiendo el pecado. ¿Por qué? Porque amamos a Dios y aborrecemos el pecado, aborrecemos el mal. Proverbio 28:13, el que cubre su pecado no prosperará,
mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces nosotros como iglesia no prosperamos. ¿Por qué? Porque estamos tolerando el pecado. Dios no obra cuando hay pecado. Cuando un miembro peca, todos pecamos, ¿verdad? Es así lo que dice la Escritura. Bueno, es lo que pasa. Oye, ¿por qué no viene nadie? ¿Por qué nadie se convierte? ¿Y por qué no crecemos? Porque hay pecado, ¿verdad? Bueno, por eso la iglesia, el miembro, los miembros del cuerpo de Cristo deben odiar el pecado. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Bueno, cuando tenemos temor a Jehová vamos a odiar el pecado, porque andamos en el temor de Dios. Es andar sabiamente, andar como Dios quiere. Eso nos hace andar en inteligencia espiritual, como maduros espirituales, como personas llenas del Santo Espíritu de Dios, cuando andamos en temor a Dios y odiando el mal. Por eso nuestra vida como cristianos se debe reflejar el amor a Dios y el odio hacia el pecado. Si dices que amas a Dios, entonces estás en guerra contra el pecado. Judas, capítulo 1, Judas tiene un capítulo solo. Versículo 20 al 23. Judas 20 al 23. Dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Solo no vamos a edificarnos o a crecer en la fe, ¿verdad? Pero ¿cuándo vamos a crecer en la fe? Individualmente y como cuerpo de Cristo, cuando odiamos el pecado. Versículo 21. Conservaos en el amor de Dios. Acá, conservaos. ¿Qué dice? Estar conservados. Estar siempre. Estar ahí, en el amor de Dios. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Cómo nos conservamos en el amor de Dios? Cuando estamos viviendo en santidad. Bueno, yo amo a Dios. ¿Sí? Estás viviendo en santidad, entonces. Versículo 22. Algunos que dudan convencerlo, a otros salvad, arrebatándolo del fuego, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Bueno, cuando salimos a evangelizar, ¿verdad? O a trabajar para Dios afuera, o donde estemos, que estamos siendo representantes de Cristo, y vamos a alguien y hablarle del Evangelio, que se arrepientan y crean el Evangelio, ¿verdad? Siempre estamos hablando del Evangelio, porque eso es lo que hace un cristiano. Está en su casa hablando del Evangelio, siempre está hablando del Evangelio, ¿verdad? Y él vive el Evangelio. Pero dice acá Judas que tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado porque de no caer en sus pecados. El versículo 23, a otros salvad arrebatándolo del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada en su carne, o aborreciendo su pecado. ¿Tá? Nuestro deber es ir y llevar el Evangelio, pero no quedarnos con ellos y disfrutar lo que están haciendo. No, no, no. No, eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hablarle del Evangelio. Y no es hablarle del... ¿Se acuerdan que el otro día compartí ahí en las redes sociales? No es hablar de un testimonio. No es hablarle de, bueno, que Dios es bueno, y aunque Dios es bueno. No es hablarle de que, bueno, Dios creó todas las cosas. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día y Dios lo exaltó. ¿Tá? Y está a la diestra de Dios. Y arrepentirse de sus pecados, porque si no creen en Jesús como Dios y Señor, se van al infierno. Y eso es el Evangelio. ¿Tá? Y para eso estamos. Sí, está bueno predicar, hablar de que Dios es bueno, hablar de nuestro testimonio, pero si estamos pensando que eso es evangelizar, estamos cerrando el blanco. Eso no es evangelizar. Cuando Cristo vino, no vino a dar testimonios de Él, ¿verdad? Él vino a hablar diciendo, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Ellos lo mismo hicieron los apóstoles y Juan el Bautista. Lo mismo, el mismo mensaje, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero no por eso se quedaron, ¿verdad? Disfrutando el pecado de que estaban los mundanos, sino que ellos predicaban el Evangelio y continuaban. ¿Se entiende? Bueno, tenemos un ejemplo de una persona que se quedó y fue arrastrada por el pecado. ¿Cuál fue ese ejemplo? Demas. ¿Se acuerdan? Demas salió con Pablo a predicar en viaje misionero con Pablo, pero cuando quiso acordar Demas dejó a Pablo y se fue al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo lo arrastró, se contaminó, lo arrastró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque amó más al mundo que a Dios. ¿Tá? Amó más al mundo, amó más al pecado, amó más al mal que a Dios. Entonces desechó la santidad de Dios y amó al pecado. Entonces, en vez de cambiar el Evangelio, en vez de él llevar el Evangelio para cambiar a las personas, el mal, el pecado lo cambió a él.
y lo arrastró. Por eso Judas dice, tengan cuidado, ¿verdad? De no ser arrastrado al pecado de ellos. Aborrecer lo que ellos hacen, ¿verdad? No le festejen lo que ellos hacen. Porque nosotros no estamos para festejar el pecado, sino odiamos el pecado. Amós, capítulo 5, versículo 15, dice, aborrecer el mal, y amar el bien, establecer la justicia en juicio. Bueno, esto es Amós, ¿verdad? Profeta menor. Bueno, que dice, bueno, que tenemos que aborrecer el mal. Aborrezcan el mal, y amen el bien. Establecer la justicia en juicio. También Miqueas fue contra los líderes religiosos. Bueno, él fue muy duro contra los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos, ¿qué estaban haciendo? Amando el mal y aborreciendo el bien. ¿Tá? Estaban haciendo lo inverso. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel estaba siendo arrastrado por los líderes religiosos a cubrir el pecado, amar el pecado, servir el pecado. ¿Tá? Por eso Dios estaba enojado con su pueblo. Pero ¿qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22? Absteneos de toda especie de mal. A nosotros, a la iglesia. Me puede decir, bueno, pues eso lo dijo el pueblo de Israel. Pero acá es el Nuevo Testamento. Le está hablando a la iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22. Cuando vemos la maldad, el pecado aparece ahí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Salir. ¿Ah? Yo cumplo, llevo el mensaje del Evangelio, veo que viene el mal, me voy. No me quedo, a ver qué pasa, a ver qué tan mal practican o qué pecados practican. No, mi deber es predicar el Evangelio y salir. ¿Por qué? Porque me pueden contaminar. No es que no voy ahí porque me voy a contaminar. Eso no dice Dios. Dios dice, ve ahí, predica el Evangelio y salte. ¿Tá? No es que me quedo encerrado tipo monje budista en el templo, o en un templo budista, ¿verdad? Que ellos no querían salir para contaminarse. Bueno, el cristiano no es así, el cristiano sale, pero sale con temor a Dios porque no quiere contaminarse, no quiere ofender a Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8 al 9, más del Hijo dice, el Padre hablando del Hijo, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, has amado justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Bueno, ¿por qué Dios ungió y exaltó a Cristo? ¿Por qué Dios exalta a Cristo? ¿Por qué? Porque amó la justicia y aborreció la maldad, ¿verdad? Bueno, nosotros, ¿por qué vamos a ser recompensados en el cielo? Porque amamos la justicia y aborrecemos el pecado. Lo mismo, hermano. Lo mismo, Dios hace lo mismo, ¿verdad? Bueno, que el Señor Jesucristo fue exaltado, ¿por qué? ¿Porque hizo lo malo? No, al contrario, odió lo malo. Bueno, Él vino a demostrarnos cómo debemos de vivir, ¿verdad? Cómo debemos vivir como individuos personalmente y cómo tiene que ser el trato con los demás. Nosotros vamos a ser exaltados igual por nuestro odio al mal y nuestro amor a la santidad. Proverbio, capítulo 6, versículo 16 al 19, dice, 6 cosas aborrece Jehová. Bueno, pues tú me vas a decir, bueno, ¿qué es lo que odia a Dios? ¿Cómo un Dios de amor va a odiar? Y acá dice, 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma, o sea, Dios odia, ¿tá? Porque Dios es justicia. Dios odia el mal, Dios odia el pecado. Y los que son hijos de Dios tienen el carácter de Dios. ¿Ah? No es que son iguales a Dios, porque Dios es santo, 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 santo. Nosotros vamos amando la santidad, vamos perfeccionándonos en la santidad, ¿verdad? No es que somos santos, puros, ¿verdad? 100% sin pecado, sino que nos esforzamos todos los días para ser un poquito mejor, un poquito más santo, dejando el pecado, confesando y dejando el pecado. No confieso y vuelvo a hacer lo mismo. Eso no hacen los hijos de Dios. Los hijos de Dios se esfuerzan porque están en guerra, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que odia a Dios? Versículo 17, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Bueno, nosotros odiamos los orgullosos, odiamos el orgullo de nuestra vida, odiamos cuando mentimos. El que practica la mentira es el hijo del diablo, ¿tá? Por eso los hijos de Dios odiamos mentir, ¿verdad? Odiamos mentir. Y cuando mentimos pedimos perdón. Ay, mentí, perdón. Perdón Dios, perdón hermano, perdón a mi prójimo, perdón hijo. Sé que te prometí una cosa y no cumplí, perdón, fallé. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal,
el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, esto Dios lo odia. Dios odia el orgullo, la mentira, los asesinatos, los planes impíos, los que aman hacer el mal, los que hablan falsedad y crean discordia, división entre el cuerpo de Cristo y entre la familia. Bueno, todo eso Dios odia. Y eso es lo que tenemos que odiar nosotros, ¿verdad? Isaías, vemos otra vez. Isaías capítulo 1. El Señor está condenando a su pueblo. Oh, sí, Dios condena, sí, Dios condena. Dios está condenando a su pueblo y está trayendo juicio contra Judá y Jerusalén. En el versículo 12 de Isaías capítulo 1 dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlo delante de mí para hollar mis atrios? Dios le está diciendo a su pueblo: ¿qué hacen acá en el templo? ¿A qué han venido? ¿Quién los llamó a ustedes? Yo estoy enojado con ustedes. Yo no quiero que vengan. ¿Qué vienen a hacer? Miren lo que dice versículo 13 al 18. No me traigan más vanas ofrendas, el incienso me es abominación. O sea, me da asco. Me da asco su incienso. Me da asco su servicio. La luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestra fiesta solemne. O sea, no estoy aceptando lo que ustedes están haciendo. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarla. O sea, dice Dios, no lo soporto más a ustedes. Le está hablando a su pueblo, el pueblo que él amaba. Bueno, Dios le está diciendo, no lo soporto más. Ellos pensaban que, bueno, pecaban, iban al templo a servir, hacemos los ritos, ¿verdad? Y Dios va a estar contento, porque Dios va a quedar contento. Y después salgo del templo y sigo pecando, total. Yo hago algo en el templo, bueno, dice Dios, ¿saben qué? Me da asco lo que están haciendo. Me da asco lo que están haciendo. Me da asco la ceremonia. Aborrezco, odio lo que están haciendo porque no me están agradando sus vidas. No los ritos, sino su vida son lamentables delante de los ojos de Dios. Entonces Dios estaba enojado con ellos porque ellos estaban abrazando el pecado. Versículo 15. Cuando tendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. ¿Se dan cuenta? Cuando la persona, o sea, su pueblo iba al templo a orar, bueno, su pueblo como no estaba practicando, odiando el pecado, sino estaba amando el pecado, ellos iban y oraban y confesaban pecado y llevaban sacrificios y Dios me va a perdonar. ¿Y qué dice Dios? No lo voy a perdonar, no lo voy a oír. Así que por más que oren, si ustedes no odian el mal, no odian el pecado, yo no lo voy a oír, dice Dios. Entonces, dice, llena de sangre vuestras manos. Versículo 16, ¿qué hay que hacer? Lavaos y limpiaos, quitad de iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Otra vez, de hacer lo malo, de hacer pecado. ¿Qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel? El pueblo que tenía que ser la luz, el pueblo que tenía que ser diferente, estaba amando lo malo. Entonces dice Dios, dejen, o sea, las obras de ustedes, sus frutos, son frutos de pecado. Dejen de hacer eso. Ellos tenían que confesar el pecado, apartarse, hacer el bien, ¿verdad? Para poder ser perdonados. Ellos confesaban su pecado y continuaban haciendo lo mismo. Bueno, confesamos y ¿qué estaban haciendo? Riéndose de Dios y riéndose de la ley de Dios. Total, voy el viernes o voy el martes o no sé, el día que sea, al templo, confieso los pecados y total, ya los confesé, mañana puedo seguir pecando. Dice Dios, no, así no. Así no soy yo, así me estás demostrando que no me amas. Porque si me amas, vas a aborrecer el pecado, ¿verdad? Y lo único que hace es buscar la ira de Dios, como lo hizo su pueblo. Versículo 17, aprender a hacer el bien. ¿Qué dice Dios? Aprendan a hacer el bien, buscar el juicio, rectitud, al agravio, restituir al agravio, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y después dice, versículo 18, venir luego. O sea, confiesen el pecado, demuestren que han desechado el pecado y después vengan y sírvanme, dice Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bueno, pero ¿qué hay que hacer primero? Bueno, confesar el pecado y demostrar frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo mismo que está pidiendo Dios a sus hijos hoy en día, ¿verdad? Que confesemos el pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿sí? Pero
pero tenemos que demostrar con nuestras obras que odiamos el pecado. Entonces, vamos a alcanzar la misericordia de Dios cuando odiemos el mal y practiquemos el bien. Servir a Dios nos salva. Servir a Dios nos salva. Ir al templo nos salva. No perderse ninguna reunión nos salva. Sino la característica de un hijo de Dios es que odia el pecado. Y eso sí es un hombre, una mujer salva. Cuando practicamos esas cosas, que lo que estaba practicando el pueblo de Israel, somos religiosos y estamos bajo la ira de Dios. Si somos sus hijos, Dios nos va a disciplinar. Ahora sí, pero mira que te peca y nunca le pasa nada. Bueno, es una característica que no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios disciplina a quienes, a sus hijos. A los otros, los del mundo, el religioso, los tiene reservados para el día de la ira, ¿verdad? Vemos el mal que Dios odia, ¿verdad? Vimos el mal que Dios odia, por eso un hijo de Dios va a odiar lo que su padre odia y ama lo que su padre ama. Vemos hoy en día en este mundo, ¿verdad? Tienen más trascendencia lo malo que lo bueno. El mundano ama lo malo. Pasa algo malo, qué bueno. Pero se abre una iglesia para predicar una sana doctrina, nadie se entera, nadie sabe nada, ¿verdad? Pero por eso el mundo ama lo malo, ama el pecado. Bueno, el cristiano odia lo malo y ama lo bueno. ¿Y ven la diferencia? La diferencia de un mundano y un cristiano. Siempre están separados. Y lo que ama el mundo, el cristiano lo odia. Lo que el mundo odia, el cristiano lo ama. ¿Se entiende? El cristiano enfrenta el pecado, el mal, sin miedo a lo que van a pensar los demás. No le importa lo que van a pensar los demás. Porque tiene temor de Dios. Él no hace las cosas teniendo, bueno, si ofendo a fulano, si el otro capaz que no viene más, no. Dios dice, tú ve y enfrenta el pecado. Tú estás contra el pecado. Tienes que enfrentarlo. No importa las consecuencias que van a surgir porque tú vas contra el pecado. Dios manda hacerlo y si yo lo amo, lo voy a obedecer, ¿verdad? No me importa lo que me pase a mí, sino me importa que mi Padre esté contento conmigo, ¿verdad? Por eso practico su justicia y voy en contra de la justicia. Una persona que teme las consecuencias que van a surgir por ir en contra del mal, en contra del pecado, ¿de qué demuestra? Cobardía. Demuestra cobardía, demuestra temor al hombre, no temor a Dios, ¿verdad? No demuestra que ama a Dios, sino que ama más a los hombres que a Dios. Bueno, no le debe importar a aquel que va en contra del pecado qué piensan los demás de mí, sino le debe importar qué piensa Dios de mí, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículo 9. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, seguir lo bueno. Seguir lo bueno, ¿verdad? ¿Qué significa seguir lo bueno? Bueno, seguir significa pegamento. Pegamento, yo estoy pegado a lo bueno. ¿Tá? Estoy injertado en el cuerpo de Cristo. Yo no puedo decir, Señor, me voy a separar de ti y me voy a pecar, después voy a volver. No, estoy pegado, estoy soldado a Dios, ¿verdad? Entonces, todos los días voy a estar haciendo el esfuerzo para seguir más el bien, obedecer más la palabra de Dios, a odiar más el pecado. Es un esfuerzo. Por eso dice Dios en su palabra, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, le dijo también a Josué, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. Esfuérzate, sé valiente. Bueno, hoy en día también Dios quiere hijos que se esfuercen y sean valientes. ¿Pero valientes para qué? ¿Para ir a pelear con un hombre? No. Para ir y enfrentar el pecado. Porque para eso estamos. Salmo capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cómo va a ser? Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos. No así los malos. Los malos no van a prosperar. Los que aborrecen el bien no van a prosperar, pero los que aborrecen el mal van a prosperar. ¿Y cómo vamos a aborrecer el mal? Porque amamos el bien. ¿Y qué es amar el bien? Amar la palabra de Dios. Y si yo amo la palabra de Dios, como digo que la amo, ¿qué voy a estar? De día y de noche meditando en él. ¿Por qué? Porque amo la palabra de Dios. Bueno, pero ¿cómo lo hago?
Vemos una persona, puede venir una persona y decir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago ¿Cómo puedo practicar el bien? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice cómo tenemos que hacerlo. Por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pensar. ¿Pensar en qué? ¿En las cosas del mundo? ¿En lo que está pasando en el mundo? No, pensar en la palabra de Dios, porque está de día y de noche meditando en la palabra de Dios. ¿Va a hacer algo? Ah, lo tengo que hacer de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Va a hablar? Ah, tengo que hablar de acuerdo a la palabra de Dios, porque tengo que estar edificando a aquel que me está oyendo. Lo que, versículo 9 de Filipenses capítulo 4, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto hacer. Bueno, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Se entiende? Bueno, si estamos con nuestra mente enfocada en la palabra de Dios, vamos a estar odiando el mal. ¿Ah? Ahora, cuando nuestra mente no está enfocada en la palabra de Dios, bueno, cuando una persona dice que ama a Dios y que es cristiana, pero vive pecando, es una evidencia que esa persona no está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está meditando de día y noche en la palabra de Dios, sino está meditando en el Facebook, está meditando en la televisión, está meditando en los vecinos, está meditando... Él medita de todo, menos la palabra de Dios. ¿Se entiende? Cuando una persona medita en la palabra de Dios, su mente va a estar llena de la palabra de Dios, sus actitudes van a ser guiadas por la palabra de Dios y él va a odiar el pecado. Todo está en la palabra de Dios. Todo. Romanos capítulo 7, versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues hago lo que quiero. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, nos pasa a nosotros lo mismo que a Pablo. Vemos acá un creyente verdadero que no es hipócrita, está diciendo la verdad. Y esto lo mismo nos pasa a nosotros. Somos cristianos, sí, odiamos el mal, odiamos el pecado, y amamos la justicia de Dios. Bueno, eso es una evidencia que somos hijos de Dios, pero pecamos, nos caemos, nos levantamos, confesamos el pecado y odiamos más ese pecado. Porque culpa de ese pecado me separó de Dios. ¿Qué hace el cristiano? Lo odia ese pecado, porque Dios odia ese pecado. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Por esto Pablo dijo en el versículo 24 del mismo capítulo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, no somos igualitos a Dios. Dios es el único. ¿Ah? Nosotros queremos asemejarnos a Dios. Pero en ese acercamiento a Dios muchas veces vamos a caer, ¿verdad? Tenemos la misma lucha que tuvieron los apóstoles, los profetas. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo que nos lleva a pecar. Tenemos una lucha interna, pero eso va a ver cuando nosotros amamos la justicia. ¿Por qué? Porque nos va a doler el pecado. No es que si, bueno, mira, Señor, pequé, o sea que pequé, dije una mal palabra corrompida y pequé, Señor. Y salgo afuera y voy insultando. Eso no es un arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, cuando uno está arrepentido, como Pablo dice, miserable de mí. Este pecado me está separando, me separó de Dios. No puedo caer más. Y por eso está la lucha. Y fijamos en nuestra mente en no hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque odiamos hacer eso. Entonces, vemos que Pablo tenía la misma lucha que tienen todos los cristianos. Bueno, amar las cosas de Dios. No queremos ser orgullosos. No queremos criticar a Dios. No queremos juzgar. No queremos condenar. Sino queremos ser amables y llevar nuestros ojos y nuestra mente a las cosas de la palabra de Dios. ¿Tá? Y la única manera de poder crecer, acercarnos a Dios con nuestra mente ocupada en la palabra de Dios. Y es como dice ahí, recién ahí, cuando nuestra mente está ocupada en la palabra de Dios, es lo que dice Romanos 12.1, que vamos a estar presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero sabemos como Pablo que tenemos una guerra interna y externa, ¿verdad?, contra el pecado. No podemos tolerar el pecado. Lo debemos odiar. Por eso deseamos que el Señor venga a buscarnos y nos saque de este cuerpo, ¿verdad? Hay tanta gente que ama este cuerpo y lo cuida y lo protege y le da, y le da, y le da. Sí, porque este cuerpo tiene que estar bien. Este cuerpo no le puede faltar nada. Este cuerpo no puede sentir ninguna molestia. Tenemos que cuidar este cuerpo, ¿verdad? Pero el cristiano sabe que sí, cuida el cuerpo, claro, pero el cristiano sabe que este cuerpo, los deseos de esta carne es lo que nos lleva a pecar. El mundo cuida el cuerpo para
¿qué? Para seguir pecando, siguiendo los deseos de su cuerpo. El cristiano odia el deseo de su cuerpo, de sus miembros, ¿verdad? Él quiere poner sus miembros en sacrificio vivo, agradable a Dios. Entonces, vemos la diferencia, ¿no? Vemos la diferencia de un mundano y de un cristiano. Y por eso los cristianos, en primer lugar, amamos sin hipocresía, sin fingimiento. En segundo lugar, aborrecemos lo que es malo, o sea, el pecado. En tercer lugar, seguimos lo bueno. Seguimos lo bueno. En tercer lugar, seguimos lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios. Esto es lo bueno, ¿verdad? Por eso debemos estar día y noche meditando en la palabra de Dios. Nuestro cerebro tiene que estar lleno de la palabra de Dios. Y nuestro cerebro tiene que estar santificado, ¿verdad? ¿Cómo lo santificamos? ¿Cómo lo limpiamos? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios purifica, limpia, ¿verdad? Limpia nuestra mente. Y ahí cuando está nuestra mente limpia, nuestro cuerpo va a orar de acuerdo a lo que tiene nuestra mente. Siempre nuestro cuerpo actúa lo que tiene en esta cabecita. Cuando nuestra cabecita está llena de las cosas de Dios, va a actuar como Dios. Cuando nuestra cabecita está llena de las cosas del mundo, va a actuar como un mundano. ¿Por qué? Bueno, porque no ama a Dios y ama el pecado, ama el mundo. Si una persona dice amar a Dios, su mente va a estar llena de las cosas de Dios. Entonces, debemos saber cuál es lo que le agrada a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Con lo que hablamos hoy, ¿verdad? Con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bueno, cuando nos desenchufamos del mundo y nos enchufamos en la palabra de Dios, ahí vamos a estar purificando no solo nuestra mente, sino nuestro cuerpo. Ay, Señor, quiero ser más puro, quiero ser más limpio. Bueno, desenchúfate del mundo y enchúfate en la palabra de Dios. Saca el chip del mundo y ponte el chip de la palabra de Dios y reinicia tu mente. Y ponle palabra de Dios, cosa agradable. Y es ahí que vas a crecer, vas a madurar, vas a amar. Y es ahí que vas a servir. ¿Por qué? Porque tu mente está llena de la palabra de Dios. Nuestro deber como cristiano es comenzamos, ¿con qué? Con un amor puro. ¿Ah? Ese es el primer deber que tenemos. Un amor puro. Y cuando tenemos un amor puro, ¿qué hacemos? Odiamos el mal, ¿verdad? Me estoy pegado a la palabra de Dios. Y eso me va a llevar más a amar más y más a Dios, ¿verdad? Y a los hermanos y al prójimo. Pero si estoy pegado a la palabra de Dios, ¿se entiende? Si estoy pegado a la palabra de Dios día y noche, todos los días, voy a amar más a Dios, a mis hermanos y a mi prójimo. Y es ahí donde vamos a estar cumpliendo la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar, ¿qué? A crecer y a madurar espiritualmente. Ay, Señor, quiero crecer, quiero madurar. Bien, apégate a la palabra de Dios. Pégate, suéltate a la palabra de Dios, día y noche. Y ahí vas a practicar, porque tu mente va a estar llena de las cosas de Dios y tu cuerpo va a practicar la palabra de Dios. Y es ahí donde vas a crecer y vas a madurar y se va a ver Cristo en ti. No una religión, no una secta más. No, se va a ver Cristo. Esa es nuestra tarea, que se vea Cristo en mi vida, ¿verdad? Para aquellos que me ven vivir, sean salvos, no por lo que yo digo, ¿verdad? Sino por mis frutos, por muchos frutos. Fuimos elegidos y salvados por Dios para llevar muchos frutos. Vamos a orar, hermano. Gracias, bendito Padre Celestial. Sin duda al ver tu palabra, Señor, veo, Padre amado, cuánto me falta. Señor, cuánto me falta tener ese amor, estar en mi mente más llena de tus cosas, y hacer más para la extensión del reino de los cielos. Oh Padre, gracias por tu palabra, y Señor, ayúdanos a ser hacedores de ella. Señor amado, que esto no sea un mensaje más, sino que despierte a la congregación que está puesta aquí, que tú has puesto en esta ciudad de Urano. Oh Padre, para edificación y salvación de almas. Oh Señor, ten misericordia de este lugar. Y sin duda, Padre, oramos, Señor amado, para que nosotros, aquellos que decimos ser cristianos, se vea Cristo en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a crecer y a madurar y dejar de ser cobarde, Señor amado, sino que te amemos más. Así como decimos que te amamos con nuestra boca. Oh Padre, líbranos de ser como el pueblo de Israel, que es servirte y decir que te amamos, pero vivir como los mundanos.
Oh Señor, ayúdanos, Padre amado, a tener odio al mal, aborrecer lo malo, pero seguir lo bueno, amar tu palabra. Te lo ruego, Señor. Ayúdanos a ser, oh Padre, ese impacto a esta ciudad de Durazno, un impacto de santidad, de amor, de pureza, porque te amamos a ti y te amamos tu palabra, Señor. Oh, ayúdanos, Padre. Gracias, bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos, por compartir el mensaje y por favor sigan orando para que, bueno, la palabra de Dios se siga predicando y, bueno, y podamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios, pero para hacer. Acuérdense siempre, crecemos en el conocimiento, pero para salir afuera y hacer. No solamente somos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Muchas bendiciones y que pasen lindo.